Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa Valeria kasani ankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutin Maggie kuna parimusaykichis kay takiy runa Harín el Indio nisqata imarayku pay wicharichimun huk mosoq videota kay kanalninman chayta uyarikusun chantapis ñawiripusaykichis huk yachayta tarini paypata kay wikipedia.org nisqapi chayta hasta ñawiripusaykichis kunan hinallatata apachimunani huk hatun napaykunata huk hatun k'api makita pichus escribikamunku pichus qallqarimunku pichus chaskia apachimunku kay kanalman paykuna kasanku Leonardo Vladimir López, Juan Manuel, Jorge González, Francisco Romero, José Heriberto Ramos, Juan Pizarro, Valeria Pizarro, Claudia Cristina Vidal, Maricel Medel, Ramiro Alberto Rojas. Chantapis apachimunani huk hatun k'api makita huk hatun napaykunata kay takizuna María José pay tarihamanta pay agradecikamun imaynatachus qhawasqanchista videonta chayman hina noqanchispis yanapananchispaq astawan qhawarisun ñawpaqman videos wicharichimuktin kanalninman kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al cantante Harín el Indio porque él ha vuelto a subir un nuevo video a su canal. También he buscado un poco de su biografía, un poquito para que ustedes se enteren quién es él y según eso ya luego vamos a ir a ver el video. Pero antes también quisiera darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito y que también me han enviado mensajes a la caja de comentarios, pues ellos son Leonardo Vladimir López, Juan Manuel, Jorge González, Francisco Romero, José Heriberto Ramos, Juan Pizarro, Valeria Pizarro, Claudia Cristina Vidal, Maricel Medel, Ramiro Alberto Rojas. También quiero mandarle un saludo especial a la artista María José, que hace 2 días hemos visto una de sus canciones. Ella mandó un mensaje agradeciendo el haber visto su video. Es muy importante que ustedes entiendan que los artistas que se sienten apoyados mandan mensaje y también decirles que yo poco a poco estoy subiendo los vídeos cortos que como se llama aquí en YouTube, los shorts, que son de medio minuto, 1 minuto máximo el video, pero yo normalmente lo subo de medio minuto para que ustedes vean quién pongo la foto de ella y el mensaje en la parte final del video, para que ustedes vean cómo ellos agradecen el apoyo que estamos dando. También les pido que lo vean, no dura ni 30 segundos y así ustedes pueden ver y leer sus mensajes, ¿no? Ahora vamos a leer un poquito la biografía que les he comentado y ya según eso pues veremos qué es lo que nos transmite con su canción. Este es Harín. Aquí dice, es un cantante compositor colombiano nacido en la ciudad de Cali con más de 25 años de experiencia en el medio artístico. También es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad del Valle Tecnológico en Música del IPC. Es participante y finalista de 3 realities en Colombia, programa como Colombia Tiene Talento 2012 del canal RCN y a Otro Nivel 2016-2017 de Caracol Televisión, concurso donde se dio a conocer a nivel nacional e internacional. A partir de ese momento ha llevado la música a diferentes latitudes del mundo y su melodiosa voz en toda América y Europa. Sí, hemos visto ya varios vídeos de Harín el Indio, está aquí en el canal, está también con Fit Antología, también hay con los Carcas y con muchos artistas más. Evidentemente que desde que yo me he suscrito estoy subiendo todos los vídeos que él está subiendo, pero como siempre voy a dejar el link para que ustedes luego más adelante vayan a su canal. Ahora vamos a disfrutar de su canción. Harín el Indio nos va a cantar ¿Dónde está la abuela? Video lyric. Video lyric quiere decir que va a ser
audio y con algunas letras, dependiendo, ¿no? Eso es video lyric. Luego también es hablado y cantado al mismo tiempo. ¿Dónde está la abuela? En quechua sería Maipita Hatun Mama. Eso es lo que vamos a escuchar y lo que voy a entender y sentir les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Hankunapis llaqtamash. Imatachus uyarinkichis chay imagina qalqarimuchis uchasquita chay imaginata noqa ñaurispa qalqamillashqaykita kunan qawarina imanispachus takimonqa kay Harin el Indio nisqa. Charango, guitarra. Mientras haya un celular, mis hijos serán felices. Mientras haya un celular, la abuelita estará triste. Guitarra, charango. No sé qué instrumento más hay, pero hay otro instrumento más de cuerda. Llegamos donde la abuela a una gran celebración, con yernos, hijos, hermanos y nietos, todos a la reunión. La abuelita está feliz, a sus nietos quiere ver y romper la cuarentena con un abrazo de su ser. Y romper la cuarentena con un abrazo de su ser. Ya pasaron unas horas y la abuela está ahí sentada. Todos están conversando y con ella no han hablado. Y todos muy felices del wifi se han conectado. Y la abuela sola y triste con nadie ha conversado. Y lo más triste de todo es que ninguno lo ha notado. Vaya, me ha sorprendido una cruda realidad todo lo que ha dicho, ¿no? ¿Por qué digo así? Porque el Internet en cierto grado es bueno, pero en estos casos de cuando estamos con la familia es malo, ¿no? El desconectarse por lo menos para interactuar entre familiares y darse el abrazo de hace años, como, porque digo hace años porque son desde el 2020, sí, casi 20, empezó finales de 2021, 22, son 2 años, va a ir al tercer año que la mayoría de la gente cuando ha empezado el COVID, pues no se podía dar un abrazo, no se podía acariciar, no se podía nada, y todos han estado conectados mediante el celular. Entonces, ¿qué ha pasado? Parece que la gente se acostumbra con todo eso. Hoy ya ni siquiera estando en casa, pues interactúan entre ellos, sino por mediante texto, mediante el WhatsApp, y eso es lo que ha pasado. Y yo creo que las personas que más van a sufrir todo esto son nuestros seres queridos, los mayores, porque no, ellos no saben manejar muy bien lo que es las redes sociales. No es porque no sean inteligentes, es porque ya su vida de ellos es diferente, porque están un poco cansados, quieren estar más en contacto con la familia, hablar, ser más queridos, mmm, estar, no sé, apapacharles, como se dice, pero como en la canción dice, pues eso es lo que está pasando. Lo que puedo decir, y les pediría a todos que cuando estén con sus padres, con sus madres y sus abuelos, por lo menos desconecten 15 minutos y estén en familia y puedan hablar y comunicarse, darse un abrazo, decir te quiero mamá, o lo que sea, y luego ya, pues es obvio que van a estar con el internet. O poner los padres un límite de uso de celular, no lo sé, porque hay que poner un límite, porque si no va a llegar un momento en que lamentablemente pues vamos a volvernos tan fríos que vamos a construir muros entre nosotros mismos que los sentimientos va a ir muriendo poco a poco cuando ya hasta el amor ya se busca por internet y sabemos que a amor a larga distancia
se está haciendo cada vez más común y normal. Porque supuestamente en nuestras cabezas se nos han metido muchas ideas de que vamos a conocer al príncipe azul o a la princesa, y entre nosotros, entre nuestra sociedad, pues que no hubiesen ni príncipes ni princesas, ¿no? Quizás hay muchas cosas que estamos dejando pasar por alto porque por la misma tecnología que nos han metido en muchos aspectos que sin eso no vamos a hacer nada, es verdad, pero también tenemos que poner límites. Es muy duro hablar esta situación, para mí es muy complicado porque duele, la verdad duele porque como ya les he dicho anteriormente, ustedes tienen que estar como padres de sus papás, porque ellos han sido en primera instancia sus padres cuando ustedes han sido bebés y ellos son bebés cuando se vuelven ancianos. ¡Guau! Es muy duro, no sé, pero yo creo que les ha cantado todo claro Harín el Indio, ustedes no sé qué piensan, seguiremos escuchando, diría yo. Kankuna llaqtaman suyarinkichis imaynatachus takimunqay Harín el Indio nisqa, hay imaynatachus raymipis ruwanku wasinkupi tukuy tantakunku chaypita hatun mama pay mark'arimunarqa much'arimunarqa alchisnin nipi ni wawasnipish kasunchu chayman hina llakipi uyarinkichis imaynatachus takimun kunan kay kawsaypi hina imarayku COVID karqa chayman hina tukuy t'akarakurqanchis tukuy ladoman mana tukuypis cuartullapi kasarqanchischu tukuy waq cuartuspish separasqas imarayku onqoyraykuy chaymanta kay onqoy vacunakuwanchis chayman hina wathimanta tantakunchis wathimanta hatun raymis ruwarinchis chayman hina abuelaqa kay takiypi nin wawasnin mark'arimuna much'arin manipi kasunchu chay llaki chaytapish nini chaypish qankuna tata hina mama hina rinkichis hatun mamaykichismi chaypi ninaykichis tiyan wawaykichis ama hatun mama kasaspa paywan chay celularniykichista wañuchinaykichis nishuman mana amataq chay celularniykichiswan tukuy tiempo kaychischu nishuman abuelaykiwan parlarikuyta chay lluqsimuytawan rishian kunan kay kawsaypi manaña imarayku tukuypis celularllawanña parlanku wasipipis celularllawanña tukuypis manaña munakunchu sino redes socialespi munakuyta mask'anku kuyakuyta wakin ladosmanta runas mask'akunku imarayku runas manaña imatapish yachankuchu ruwayta chayman hina locuyasanchis hina t'ukurinanchis tiyanqa qankuna kunan qhawarisun imanispachu takimunllanqapuni. Mientras haya un celular, mis hijos serán felices. Mientras haya un celular, la abuelita estará triste. Los acordes, charango, guitarra, pero hay otro instrumento, no lo puedo identificar, ese, no sé si es bandolina. Ahí está el charango, la guitarra, pero... Está contenta de ver sus nietos felices, hablando por celular, aunque con ella no hay de qué hablar. Conversa con sus recuerdos y se suele consolar con historias que a sus nietos nunca contará y que mueren en silencio mientras los mira chatear. TikTok. Qué mal. Yo lo que puedo recordar de mis abuelos es las cosas que contaban para enseñarnos, y sabemos que los abuelos ya tienen bastante experiencia y de sus anécdotas, de todo lo que ellos han vivido, nos dan consejos, y esos consejos perderse es lo peor que pueden hacer los nietos y también los hijos. ¡Buah! Es muy triste lo que está cantando Harín el Indio. Estos días estoy escuchando canciones que me tocan el alma, se puede decir, porque todos tenemos padres, todos tenemos abuelos. Espero que esta canción haga recapacitar, haga hacer concientizar a toda la gente que lo escuche, y también
pues que se comparta para que por lo menos digan qué estamos haciendo con nuestros seres queridos, con nuestros abuelos y con nosotros mismos. No necesitamos ser viejos para darnos cuenta. Hay que volver a tener, mejor dicho, empatía entre nosotros. Si no tenemos empatía, pues es muy duro. No sé en qué terminaremos, la verdad. Eso es lo que puedo decir. Alguna vez sankichis llaqtamasich chaynin imaynatachu sapitan parlakun hatun mama manipipas kasuktin pay hinacha parlakun sapitan chayman hina sonqomanta thasnikun chayman hina noqa nini llaki imarayku chay wawasninku chay allqusninku mana yachankuchu chay yachayninta hatun mamaqta sumaq kasqanta imarayku ñawpa mamasninchis, tatasninchis, abuelosninchis, hatun mama, hatun tata, paykuna parlanku imatachis kawsarqanku, imatachis ruwarqanku kawsananpaq sumaq chaykunash yachachiwanchis. Mana paykuna yachanqanku chayri mana kusachu ñuqanchis yayarikush hatun mama, hatun tata sumaq uyarispa ñawpaqman rinapaq sumaq llank'arispa kay kawsaypi chayman hina uyarikuspa rinchis kunan paykunaman uyariptinku imayna kawsaynin kanqa mana waliqchuy llakilla llaqtamasish kunan uyarinallapuña. TikTok, TikTok, Facebook y Twitter son el centro de la fiesta. La abuelita los mira, qué frío siente la mesa. Está bien acompañada, pero no hay con quién hablar. Porque toda su familia está ocupada en el celular. Solitaria en sus recuerdos se suele ya consolar. La abuelita está muy triste y no lo pueden ver. Nadie le ha preguntado lo que siente allá en su ser. La abuelita está muy triste y no lo pueden ver. Solo llora en silencio por mi abuelo que se fue y que espera que algún día en el cielo lo pueda ver. Ay, ya estoy yo queriendo llorar al escuchar esto. Yo no sé por qué soy tan... me duele todo lo que entiendo por la canción, me duele por las personas que sí es verdad que deben sentirse tan solas que solamente esperan el día de su muerte para estar con su ser querido que es su marido, ¿no? Yo creo que las redes sociales tenemos que aprender a usarlas, tener límite, poner un horario, ¿no? Para conectarse, para desconectarse y para estar conectada con la gente que está en nuestro alrededor, que está acompañándonos día y noche. Espero de verdad que les llegue esta canción como a mí me llega, que les haga entender que las redes sociales no es que esté todo mal, digo, yo no digo que está mal, pero tenemos que saber usarlas, tenemos que tener un tiempo para todo. No creo que todo el tiempo sea redes sociales y redes sociales. Es evidente que yo mismo estoy trabajando en una red, en YouTube, es una red social, pero yo tengo un horario, no estoy todo el tiempo, es eso, porque si yo estuviera 24/7, la gente que estaría aquí conectada conmigo es que estaría perjudicando porque tienen que trabajar, tienen que dedicar tiempo a sus familias, a muchas cosas, y eso pues es quitarles ese tiempo a esos sus seres queridos. Es por eso que solamente aquí yo subo 3 videos diarios, porque por lo menos tengan un tiempito para que lo vean, pero no todo el tiempo, porque yo sé que hay muchos youtubers que se pasan todo el tiempo y eso ya es mucha cosa, ¿no? Espero de verdad que no quiero llorar, lo siento,
llaqtamashqan uyarisankichis kay hinata kimun imaynatachu chay sunqunpi ñak'arin sapitan kaqtin chay chika runan ladupi ni pitaq parlarinchu ni pitaq tapunchu imaynaqa kusanki hatun mama nanasunkichu manachu imayna hina kasun ay llakichiwan chaymanin abuela suyarisan ripunanta hanaq pachaman maypichus suyasan chay qusan chaypi wañusqaña llaki chayraykun nuqa nini nuqanchis llank'ananchis tiyan sumaq kay redes sociales llank'arinapaq mana tukuy p'unchaychu kay redes socialespi kana tiyan nuqa llank'ani imaynatachus kinsapi Dios wicharin ya huk tiempullata sinoqa tukuy tiempo kayman kaypi tukuy runata kaypi kanman maymanta llank'anqanku maymanta mikhuna apamunqanku wawasninku ima horas atiendenqanku chayraykus t'ukuna tiyan chayraykus nuqa uchikitallata sapadia llank'amuni wakinkuna llank'anku tukuy dia chaypi conectasqasanku mahinachu kanan tiyan ichapis ariqa qullqikuqtinña redes sociales ari niman quizás mana kaqtin imapaq mana kusachu llakilla sumaq t'ukuychis qankuna ya kunan qhawarinallapuni Mientras haya un celular, mis hijos serán felices. obvio Mientras haya un celular, la abuelita estará triste. ay Jarín el Indio tiene una hermosa voz también tiene buenas canciones muy bonitas que también llegan. Bueno, siento haberme emocionado porque es algo muy, muy fuerte para mí la canción, muy fuerte para quizás lo que a mí me han enseñado es muy diferente y por eso lloro, por eso a veces me siento impotente en muchos aspectos. Quisiera hacer pensar a la gente de la misma forma que yo pienso quizás o porque soy tan querendona de la gente o de la igualdad entre nosotros, quizás por eso soy así, no lo sé, pero lo único que sé es que no se puede lastimar a los seres mayores ni a nadie en sí, todos tenemos derecho a ser felices y espero de verdad que se lo piensen ustedes también a ver qué es lo que sienten y comenten en la caja de comentarios. Como siempre yo voy a dejar el link oficial de Jarín el Indio para que ustedes vayan a su canal, se suscriban, comenten, compartan y también den like y así vamos a seguir apoyando también a este artista y pidan sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Ankunapis llaqtamais kay noqa waqay ch'uru kani maraykuchis ichapis mamay uywakuwarqa ancha munakuaspa ancha quwakuaspa payqa mana abuelosniyta hatun tatay hatun mamay noqa munakuq kani tukuyta kay wayqiykunas ñañasniyta tukuy runatapis ñawillawan qhawani mana waqinatachu ichapis chayraykus hina waqay ch'uru kani ichapis chayraykus nanawan sunquypi imaynatachus kay takimun qankuna t'ukurinaykichis tiyan hatun mamaykichis kaqtin hatun tataykichis mamaykichis tukuy ñañaykichis tukuypi t'ukurinayki chayman hina ñawpaqman qankuna yawar ayllu hina taskirinaykichispaq kunan nuqa nini kay link kay Jarín el Indio saqisqa kay canal kay caja comentarios qankuna sinaykichispaq suscribikamunaykichispaq dar like qillqarimunaykichis chaskita hina tukuy redes sociales niykichisman apachinaykichis chayman hina yanapasun kunan kay kamalla waq videokama llaqtamachis allinpachik